Me place mirar tus ojos, porque mirándolos veo paisajes entristecidos bajo encapotados cielos, con horizontes lluviosos y con árboles escuetos. Me place ver tus pupilas porque son vivo reflejo de las mañanas de norte junto al encampado puerto mientras combaten las olas desgarradas por el viento. Amo tus ojos velados por la niebla del misterio, como los de los marinos que saben mirar muy lejos y descubrir en las rutas más distantes los veleros. Tus ojos, grises, profundos, absortos, ausentes, bellos, parecen estar mirando a la distancia un ensueño. Por eso adoro tus ojos, y aunque no me quieran ellos, he de contemplarlos siempre, porque mirándolos creo atravesar los países que son mi amor y están lejos, porque mirando tus ojos vienen a mi pensamiento con las tempestades torvas de los cantábricos puertos, los anchos mares de Islandia bajo el reposo de invierno. Estos versos fueron escritos por una mujer quien, en sus propias palabras, hubiera preferido mantenerse encerrada en su casa sin anhelos de traspasar los horizontes. Sin embargo, viajó por el mundo y vivió en Suiza, Bélgica y España. Una mujer que no solo se destacó en la poesía, sino también en la novela, investigación, crónica y traducción. Además, fue pianista y pintora. Una mujer estrictamente conservadora, católica y fiel a su papel de esposa intachable. Una mujer nacida entre los cafetales de Coatepec y una mujer quien ha sido hasta ahora la única mexicana en ser postulada al Premio Nobel de Literatura. Ella es María Enriqueta Camarillo y Roa de Pereira. Para comprender más a esta autora, nos acompañará la doctora Esther Hernández Palacios, quien es poeta, investigadora y catedrática de la Universidad Veracruzana. Pues es muy importante, María Enriqueta, porque pues es la voz femenina más sobresaliente, ¿no? Es la voz femenina que se lee más, que tiene un lugar. Ella y Laura Méndez de Cuenca son las dos únicas mujeres de finales del siglo XIX, principios del XX, que realmente forman parte de la historia de la literatura mexicana. Para conocer más a María Enriqueta Camarillo, hay que hablar un poco sobre el contexto social en el que se desarrolló su infancia. Ella nace en Coatepec, en el estado de Veracruz, un 19 de enero de 1872. Para ubicar este año dentro de la línea del tiempo de la historia mexicana, 1872 fue el año en el que fallece Benito Juárez y asume el poder Sebastián Lerdo de Tejada. Bueno, ella pues provenía de una de las familias más importantes de la región, conformada por su padre, don Alejo Camarillo, quien era un político, comerciante y aficionado a la música. Se dice que él tocaba la flauta, la guitarra, y por su madre, doña Dolores Roa Bárcena, quien era una aficionada a la literatura y a la escritura. Doña Dolores llegó a publicar algunos poemas, algunos relatos cortos en periódicos locales. Además, le escribió un libro a María Enriqueta, titulado A mi hija, a mi pequeña y adorada hijita María Enriqueta, un libro que consta de 27 cartas en las cuales doña Dolores le da consejos de cómo se tiene que comportar una mujer de su clase, una mujer de su estatus, y le da pues consejos para cada etapa de su vida. Además de que doña Dolores Roa Bárcena fue hermana de José María Roa Bárcena, el cual fue un importante político, un importante intelectual en el país, que en otro capítulo hablaremos específicamente de José María Roa Bárcena. Bueno, y todo esto aunado a que pues su familia gozaba de una buena estabilidad económica y que pues tenía acceso a una buena condición de vida. La infancia de María Enriqueta transcurrió en su ciudad natal, en Coatepec, durante 7 u 8 años más o menos, porque después de eso, cuando María Enriqueta tiene 8 años, se van de Coatepec para vivir en la Ciudad de México debido al trabajo que asume su papá. Sin embargo, Coatepec es una ciudad que marca definitivamente la obra de María Enriqueta porque
Tiempo después vamos a ver en algunos poemas cómo lo recuerda, y lo recuerda como un Edén, como un pequeño paraíso, ¿no? Un lugar donde María Enriqueta conoce la inspiración, y por la cual escribe sus primeros versos, ¿no? Los paseos por las fincas naranjeras, los días de campo, ir a los ríos, este sentimiento tan nostálgico que la ciudad de Coatepec te da de por sí, es algo que marcó definitivamente a María Enriqueta Camarillo, y el cual nunca olvidará a María Enriqueta. Sin embargo, no regresa a vivir a Coatepec. Ella solo pasa sus primeros años de vida, y a partir de ahí no regresa a vivir como tal. Sí regresa a dar algunas visitas y cosas así, pero realmente a vivir ya no regresa a Coatepec. Sin embargo, Coatepec siempre la acompaña, y la gente de Coatepec la quería muchísimo. Se convirtió en un ícono para la población de Coatepec. Siempre pensó en que Coatepec era el paraíso perdido, ¿no? Siempre vio a Coatepec como el lugar al que quisiera regresar, pero cuando la invitaron y le ofrecieron todo para regresar, no regresó. Era una cuestión más bien sentimental que real, ¿no? Más bien Coatepec era para ella significaba mucho, pero en cuanto a símbolo. Ay, tierra del liquidambar, del jinicuil y el naranjo. Ay, tierra de las magnolias, donde mis primeros pasos, con temblores de avecilla que empieza a volar, cruzaron sobre alfombras de jazmines por el viento deshojados. Ay, tierra de los cocuyos, de la gardenia y el nardo. Al ver tus grandes plantíos de cafetos y de plátanos, que en hileras apretadas al viento están ondeando, me parece ver en ellos escuadrones de soldados que entre rumores salvajes marchan y llevan en alto, como en señas de victoria, los pendones desplegados. Tienes chales de neblinas para envolver tus encantos. Te perfumas con mosquetas, unges tu cuerpo con nardos. Miras tu rostro en las pozas, que son espejos tirados por el hada de algún cuento que estuvo en tu Edén de paso. Prendes en tus negras trenzas tulipanes encarnados, con sartas de maravillas hacen collares tus manos y forjan ricos pendientes con los floripondios blancos. Vistes trajes de esmeralda con listones plateados. Ved si no cuál van los ríos sobre el verdor de los campos. Se han cerrado las ventanas. Los corredores y patios están hundidos en sombras. En las salas y los cuartos se han prendido los velones. De nuevo en el campanario un toque suena. Es el de ánimas, que en el aire está temblando como una perla de azogue caída en el negro espacio. Es hora de santiguarse y de rezar el rosario. Se prende la lamparilla en el altar de algún santo. Se convoca a las vecinas, se llama a los viejos criados, y una vez todos reunidos, de la Virgen al amparo, se reza devotamente el Santísimo Rosario, mientras afuera en la calle la lluvia sigue bajando. Vuelven a ti mis suspiros, vayan hacia ti mis cantos, y el aire ligero crucen como bandadas de pájaros, desde un país extranjero, y en pie junto al mar Atlántico, yo vuelvo hacia ti mis ojos, y extiendo hacia ti mis brazos. Ay, tierra de liquidambar, yo te bendigo. A los 15 años de edad, en 1887, ingresa al Conservatorio Nacional para cursar la carrera de pianista. A los 21 años se gradúa y ofrece sus primeros conciertos, mostrando así su faceta musical al componer algunas piezas de música popular. Su mayor deseo en realidad era ser maestra de piano, pero su papá se negaba a que su hija trabajara.
Su mamá, entendiendo pues la frustración que sentía María Enriqueta al no poder poner en práctica sus conocimientos musicales, buscaba por ahí entre sus conocidos algún alumno o alguna alumna que le interesara tomar clases de piano para que María Enriqueta fuera a sus casas y les diera clases. Todo esto obviamente a escondidas de su papá. En 1893 comienza a publicar sus poemas en el periódico El Universal, bajo el seudónimo de Iván Moskowski, haciendo referencia al compositor polaco Mauricio Moskowski. Esto con la finalidad de evitar las críticas hacia su trabajo. En ese tiempo, tanto mujeres como hombres, ya sean aficionados o gente que de verdad se dedicara a escribir, gente letrada, mandaba sus versos, sus pequeños relatos a los periódicos, a la redacción, para que pues los publicaran. Y a pesar de que sí los publicaban, también comúnmente lo añadían los editores una crítica hacia su trabajo, y normalmente eran pues críticas pues burlándose sobre el trabajo de estas personas. Entonces pues María Enriqueta no se iba a arriesgar a eso y decidió tener un seudónimo masculino para evitar exponerse de esa manera y exponer pues a su familia, ¿no? Que era una familia pues de alto rango. En ese mismo año conoce a quien se convertiría en su esposo, Carlos Pereira, quien fue un abogado, diplomático, escritor e historiador. No creo que haya tenido influencia de su esposo en su trabajo literario. Tuvo pues influencia de otras lecturas, ¿verdad? Y de su siempre pensando en Coatepec y en una serie de cosas más, y escribiendo para mujeres, de manera que no, o sea, sí estaba bajo el dominio, digamos, moral y de su esposo, financiero no, porque durante todo el tiempo que vivieron en Europa ella mantenía al marido, pero aún así el marido pues yo diría casi que no la maltrataban en el sentido de que le pegara, ¿verdad? Pero sí la dominaba. Aquí es importante destacar a quién le escribía María Enriqueta, hacia quienes estaban dirigidas sus novelas, sus cuentos, sus poemas. Y es que su público enfocado eran las mujeres, pero las mujeres letradas, las mujeres que, como ella, gozaban de un buen estatus social. Para otras mujeres desde la casa, pero escribe para las mujeres conservadoras, no para que se liberen, sino para que pues se eduquen más y se formen más y tengan más elementos y aprendan a leer y escribir, no solo a bordar y a tejer y a trabajar en la casa, ¿verdad? Pero para que sigan cumpliendo el trabajo de ángeles del hogar, que era el que les daba el siglo XIX a las mujeres, ¿verdad? El hecho de que María Enriqueta sea un pilar de la literatura femenina se ha confundido con que sea un ícono feminista, y estas son dos vertientes completamente diferentes. Simplemente su estatus, su sentido conservador y religioso no le permitirían ser una precursora del movimiento feminista, como lo sería más tarde quizá Laura Méndez de Cuenca o Rosario Castellanos, por poner un ejemplo. No, feminista no, un ícono femenino. Sí, pero feminista no. Ella nunca estuvo a favor de la lucha feminista. Ella escribía para las mujeres que seguían siendo esposas, madres, hijas, devotas a sus familiares varones en el hogar. Escribía para las mujeres buenas, entre comillas. Ella no fue madre, tuvo la desgracia de no tener hijos, ¿verdad? Lo que hubiera completado como su papel de mujer, ¿no? Pero entonces como que de alguna forma pues le entregó a los niños que no tuvo y a todos los niños la parte más importante de su trabajo, que son las rosas de la infancia, que son antologías, ¿sí? Sus libros Rosas de la Infancia participaron en todo un movimiento que había en esos momentos para pues digamos hacer crecer y transformar la enseñanza, ¿no? Fueron muy importantes sus libros, pero fueron parte de toda una política, digamos.
Y es que Las Rosas de la Infancia fue un proyecto invaluable de divulgación de la literatura en México. María Enriqueta, al ser tan conocedora de la literatura universal, no solo seleccionó lo mejor de las letras de ese momento, sino también tradujo a los clásicos. Su mayor deseo era que las letras tuvieran un impacto positivo en la niña o el niño lector. Ella quería que el niño pudiera ejercitar su imaginación, abrirle los ojos ante las amenazas del mundo y reforzar sus valores, acercarlo al gusto por lo bien escrito y al mismo tiempo satisfacer su necesidad de soñar. Con esto, iniciar a los niños a la lectura e infundirles valores morales. Estas antologías estaban conformadas por textos breves pertenecientes a diversos géneros literarios, como lo fue la poesía, los cuentos, obras de teatro, fábulas, biografías, ensayos, prosas históricas, científicas, descripciones de cuadros, leyendas, o sea, eran una selección muy completa, además de que pues no venían cualquier escritor, o sea, María Enriqueta seleccionó lo mejor de lo mejor para que los niños conocieran una calidad muy grande de literatura. Y qué mejor que acercarlos a la literatura de Sor Juana Inés de la Cruz, de Shakespeare incluso, de Guillermo Prieto, de Alejandro Dumas, de Federico Mistral, de Becker, de Joaquín Arcadio Pagaza. O sea, eran autores que quizá ahorita nosotros no vinculamos que podrían ser literatura para niños. Sin embargo, María Enriqueta apostaba a que el niño tenía todas las capacidades de entender buena literatura. En uno de los tomos de Rosas de la Infancia existe una lectura llamada Mensaje a los niños, que lleva como subtítulo Para que lo leas a tus hermanitos, en el que invita a los niños lectores a convertirse en promotores de lectura de sus hermanos pequeños. En el año de 1951, el profesor de la Universidad de Oregon, Leavitt O'Wright, presentó una carta dirigida al Instituto Nobel, donde proponía como una posible candidata a María Enriqueta, quien compitió contra 23 escritores, siendo el escritor sueco Per Lagerfeld quien finalmente ganó. A pesar de que María Enriqueta fue postulada para obtener el Premio Nobel de Literatura, su nombre no aparece en la lista de mexicanos postulados, como es el caso de Alfonso Reyes, quien fue nominado en 2 ocasiones, lo cual corresponde al olvido en que se ha tenido a esta escritora. Solo te vi un instante. Ibas como los pájaros, sin detener el vuelo, sin mirar hacia abajo. Cuando quise apresarte en la red de mis manos, solo llevaba el viento un perfume de nardo, y ya lejos 2 alas borrábanse en ocaso. Oh, visión que brillaste como fugaz relámpago. Oh, visión peregrina, que cual ave de paso cruzaste el cielo de mis soñares vagos. Tras ti, cual mariposas, mis anhelos volaron y aún no tornan del viaje. Que soy fiel y te amo. Te amo con locura, porque en tu vuelo rápido no viste que se alzaban hacia ti mis 2 manos. Porque ante mí pasaste como sueño fantástico. Porque ya te extinguiste como los fuegos fatuos. Oh, bella aparición divina, bella porque has volado. No retornes del viaje. Yo, con pasión te amo, porque fuiste en el cielo de mis soñares vagos solamente 2 alas y un perfume de nardo. Habla Amelia Cruz Mirón, maestra en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y subdirectora académica de la Universidad Pedagógica Nacional. Es interesante notar, sin embargo, que hay una anécdota en el homenaje que se le hace en 1963, precisamente para reconocer su trayectoria y su trabajo, porque recibe como regalo una máquina de coser. Y aunque el hecho pudiera ser algo insignificante, sí merece ser pensado desde el punto de vista simbólico, ya que a pesar de ya existir o de haberse aprobado el voto de la mujer, prevalecen las ideas sobre el papel que una mujer tenía que representar dentro de la sociedad mexicana. Seguramente para Enriqueta fue impresionante recibir una máquina de coser, ella que había escrito tanto, ella que había viajado tanto y que había conocido a
innumerables personajes del mundo diplomático y a diversos intelectuales, este hecho pudo haber sido muy interesante de conocer, el impacto que tuvo este acontecimiento. Es como muy propio de quienes la admiraban, ¿verdad? Porque quienes la admiraban eran mujeres que estaban dedicadas al trabajo doméstico, no teniendo una paga por esto, ¿no? Sino como mujeres de su casa, vamos, que estaban siempre al servicio de su esposo y de sus hijos y pues la máquina de coser era una herramienta nueva, propia de una mujer de su casa. El 13 de febrero de 1968, la gran escritora que nos dejó una vasta obra literaria murió pobre, sola y olvidada en su casa de Santa María de la Ribera en la Ciudad de México. Evidentemente los homenajes a su persona no se hicieron esperar, y desde el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México hasta el Palacio Municipal de Coatepec no dejaba de recibir honores hasta su última morada, el Panteón Civil de su natal Coatepec. Fue una de las escritoras más longevas de su tiempo. Con 97 años de edad, dejó novelas, poemas, cuentos, relatos de viaje, ensayos, cuentos para niños, música y dibujos, siendo una de las escritoras más prolíficas de nuestro país. A 52 años de su fallecimiento, nos queda recordarla como una de las primeras escritoras profesionales de México, la que acercó a los niños a la literatura universal y la que puso a Veracruz en alto con su nominación al Premio Nobel de Literatura. Estación 19, Capítulo 1. Las consecuencias de un sueño. María Enriqueta Camarillo. Invitadas especiales, doctora Esther Hernández Palacios, maestra Amelia Cruz Mirón. Lectura de poesía, Larisa Goico y Otoniel Barrios. Guión, narración y entrevistas, Francisco Jacobo García.